El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de naranja las colinas. Ricardo, un granjero de mediana edad, ya estaba despierto, listo para comenzar su jornada. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo duro, reflejaban años de dedicación a la tierra y a sus animales. Ricardo era un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón, aunque a veces la preocupación por su rebaño lo nublaba un poco. Su granja, ubicada en un valle tranquilo, era su mayor orgullo. Cientos de ovejas pastaban en las verdes praderas, proporcionándole lana y leche, el sustento de su familia. Ricardo se desvivía por ellas, protegiéndolas de las inclemencias del tiempo y, sobre todo, de los depredadores. Sabía que los lobos acechaban en las montañas cercanas, y aunque nunca había tenido un encuentro directo, la idea de perder una sola oveja lo mantenía en constante alerta. Cada mañana, antes de que el sol calentara la tierra, Ricardo revisaba las cercas, asegurándose de que estuvieran intactas. Contaba sus ovejas, una por una, comprobando que ninguna faltara. Era un ritual que le daba tranquilidad, la certeza de que su rebaño estaba a salvo bajo su cuidado. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero la asumía con orgullo, sabiendo que dependían de él para sobrevivir. Ricardo era, en esencia, un pastor, un protector, un hombre ligado a la tierra y a sus criaturas. Esa mañana, mientras Ricardo terminaba su ronda, divisó algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, en la ladera de la colina, una figura gris se movía entre las ovejas. Era un lobo, grande y fuerte, con el pelaje brillante bajo el sol. La sangre de Ricardo hirvió de furia. Todos sus temores se confirmaban. El lobo estaba allí, acechando a su rebaño, amenazando su forma de vida. Un rugido silencioso escapó de su garganta. Años de preocupación y noches de insomnio se concentraron en ese instante. Corrió hacia su cabaña, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Necesitaba proteger a sus ovejas, defender lo que era suyo. Tomó su rifle, un arma vieja pero confiable, y regresó a la colina, decidido a enfrentarse al depredador. El lobo seguía allí, moviéndose con cautela entre las ovejas. Ricardo se acercó lentamente, escondiéndose detrás de los árboles y las rocas. La rabia lo consumía, nublando su juicio. No veía al lobo como un animal salvaje buscando alimento, sino como una amenaza directa a su familia y a su sustento. Cada paso que daba lo acercaba más al encuentro, al enfrentamiento inevitable. El aire se cargó de tensión, un silencio premonitorio que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. Finalmente, Ricardo encontró una posición ventajosa detrás de una gran roca. El lobo estaba a pocos metros, demasiado cerca de las ovejas. Ricardo levantó el rifle, sintiendo el frío metal contra su mejilla. Su respiración se volvió superficial, intentando controlar el temblor de sus manos. A través de la mira, veía al lobo, majestuoso e imponente, pero en ese momento, solo veía una amenaza. Cerró un ojo y ajustó la mira, enfocándose en el pecho del animal. Su dedo se posó sobre el gatillo. Dudó por un instante. La imagen del lobo, libre y salvaje, contrastaba con la idea de quitarle la vida. Pero la preocupación por sus ovejas, por su familia, pesó más. Se repitió que era necesario, que era la única forma de proteger lo que era suyo. Respiró hondo y apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en el valle, rompiendo la tranquilidad de la mañana. El lobo, sorprendido, se irguió sobre sus patas traseras, mirando en dirección a Ricardo. El granjero, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperaba ver al animal caer. Estaba preparado para defenderse, para luchar si era necesario. Pero lo que sucedió a continuación fue algo completamente inesperado, algo que cambiaría su vida para siempre. En lugar de caer, el lobo lanzó un aullido desgarrador, un sonido que heló la sangre de Ricardo. No era un aullido de dolor, sino de angustia, de desesperación. El lobo, ignorando el peligro, se giró y corrió a toda velocidad, no hacia el bosque como Ricardo esperaba, sino hacia un montículo de nieve cercano, un lugar que Ricardo no había notado hasta ese momento. La velocidad del lobo era impresionante. Llegó al montículo y comenzó a cavar frenéticamente con sus patas, lanzando nieve por todas partes.
Ricardo, confundido, bajó el rifle. ¿Qué estaba haciendo el lobo? ¿Por qué no huía? La curiosidad y la confusión empezaron a reemplazar la rabia en su corazón. Se acercó lentamente, manteniendo la distancia, pero sintiendo la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. El aullido del lobo resonaba en sus oídos, lleno de un dolor que le llegaba al alma. Observó cómo el animal, desesperado, seguía cavando, hundiendo sus patas en la nieve con una fuerza sorprendente. Algo no estaba bien. Algo terrible debía estar ocurriendo. La imagen del lobo corriendo hacia la nieve, ignorando el disparo, era algo que no podía comprender. La situación había dado un giro inesperado. A medida que Ricardo se acercaba, pudo ver mejor lo que el lobo estaba tratando de hacer. La nieve, compacta y dura, cubría algo debajo. El lobo cavaba con desesperación, pero la nieve no cedía. Entonces, Ricardo escuchó un débil gemido, un sonido que venía de debajo de la nieve. Con el corazón en un puño, Ricardo se acercó aún más. Se agachó y miró dentro del agujero que el lobo había excavado. Allí, acurrucados y temblando de frío, estaban varios cachorros de lobo. Eran pequeños e indefensos, con el pelaje empapado y los ojos llenos de miedo. Estaban atrapados, sepultados bajo la nieve, y su madre estaba desesperada por liberarlos. La comprensión golpeó a Ricardo como un rayo. El lobo no estaba acechando a sus ovejas para alimentarse, sino que estaba desesperado por salvar a sus cachorros. El aullido que había escuchado no era una amenaza, sino un grito de auxilio. La rabia que había sentido momentos antes se desvaneció por completo, reemplazada por una profunda vergüenza y un sentimiento de culpa abrumador. Había estado a punto de matar a una madre desesperada por proteger a sus hijos. La imagen de los cachorros temblando y el rostro de la loba, lleno de angustia, caló hondo en el corazón de Ricardo. Vio en ella el mismo instinto protector que él sentía por sus ovejas, el mismo amor incondicional por sus crías. De repente, el lobo dejó de ser un depredador y se convirtió en una madre desesperada, luchando por la vida de sus hijos. La compasión invadió a Ricardo, borrando cualquier rastro de resentimiento o temor. Se sintió avergonzado de su juicio precipitado, de su instinto de matar antes de comprender. Recordó a sus propios hijos, la preocupación que sentía por ellos, la necesidad de protegerlos a toda costa. La conexión entre él y la loba, a pesar de sus diferencias, se hizo evidente. Ambos eran padres, ambos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario por sus familias. Ricardo dejó caer el rifle al suelo. Ya no era un arma, sino un símbolo de su error, de su ceguera. Se arrodilló junto al lobo, sintiendo su miedo y su desesperación. La loba lo miró con desconfianza, pero no se movió. Sabía que Ricardo podía ser una amenaza, pero también parecía entender que algo había cambiado en él. La compasión había transformado al granjero, convirtiéndolo en un aliado. Sin dudarlo, Ricardo se puso manos a la obra. La nieve estaba dura y compacta, pero la determinación de liberar a los cachorros lo impulsaba. Comenzó a cavar con sus manos, trabajando junto a la loba. Al principio, la loba lo miraba con recelo, pero al ver su esfuerzo y su dedicación, pareció entender que Ricardo estaba allí para ayudar. Juntos, el granjero y la loba, trabajaron incansablemente. Ricardo usaba sus manos para romper la nieve más dura, mientras que la loba apartaba los trozos más pequeños con sus patas. El tiempo parecía detenerse, solo importaba la tarea que tenían entre manos, salvar a los cachorros. Ricardo sentía el frío penetrando en sus huesos, pero no se detuvo. Pensaba en sus propios hijos, en lo que haría si estuvieran en peligro. La loba, a su lado, seguía cavando con desesperación, animándolo con pequeños gemidos. Poco a poco, el agujero se hizo más grande, la luz del sol comenzó a filtrarse, y la esperanza renació en sus corazones. El trabajo en equipo, la compasión y la determinación estaban a punto de dar sus frutos. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, lograron abrir un agujero lo suficientemente grande como para que los cachorros pudieran salir. Ricardo se apartó, dejando que la loba se acercara a sus crías. La escena que siguió llenó el corazón de Ricardo de una profunda emoción.
La loba entró cuidadosamente en el agujero y comenzó a lamer a sus cachorros, uno por uno, con ternura y amor. Los pequeños, temblando aún por el frío y el miedo, respondieron a los lametones de su madre con pequeños gemidos de alivio. Poco a poco, fueron saliendo del agujero, tambaleándose y buscando el calor de su madre. El reencuentro familiar fue conmovedor. La loba reunió a sus cachorros a su alrededor, protegiéndolos con su cuerpo. Ricardo observaba la escena con una sonrisa en el rostro, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había pasado de ser un posible asesino a un salvador, de un enemigo a un aliado. La compasión había obrado un milagro, uniendo a dos seres diferentes por el lazo de la maternidad y la paternidad. Los cachorros, a salvo en los brazos de su madre, representaban una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Ricardo se despidió con la mano de la loba y sus cachorros, quienes se alejaron lentamente hacia el bosque, buscando un lugar seguro donde refugiarse. El granjero emprendió el camino de regreso a casa, con el corazón lleno de pensamientos. La experiencia vivida había transformado su visión del mundo, mostrándole la importancia de la compasión y el respeto por la vida silvestre. Durante el camino, reflexionó sobre su comportamiento anterior, sobre su juicio precipitado y su instinto de matar. Se dio cuenta de que había estado equivocado, que los lobos no eran solo una amenaza para su rebaño, sino también seres vivos con sus propias necesidades y responsabilidades. La imagen de la loba, luchando por salvar a sus cachorros, lo persiguió durante todo el trayecto. Llegó a casa con una nueva perspectiva. Ya no veía a los lobos como enemigos, sino como parte del ecosistema, como criaturas que merecían vivir en paz y armonía con los humanos. Sabía que debía encontrar una forma de proteger a su rebaño sin dañar a los lobos, una solución que beneficiara a ambas partes. La compasión había abierto sus ojos, mostrándole un camino diferente, un camino de respeto y coexistencia. La lección aprendida ese día cambiaría su vida para siempre. A partir de ese día, Ricardo se dedicó a investigar y a buscar soluciones para proteger su rebaño de forma segura y sostenible. Consultó con expertos en vida silvestre, leyó libros y artículos sobre el comportamiento de los lobos y exploró diferentes métodos de protección. Descubrió que existían alternativas al uso de la violencia, como el uso de perros guardianes, la instalación de cercas eléctricas y la mejora de las prácticas de pastoreo. Aprendió que los lobos suelen atacar a las ovejas más débiles o enfermas, por lo que mantener un rebaño sano y fuerte era fundamental. Ricardo implementó estas nuevas estrategias en su granja. Adquirió perros guardianes, que se convirtieron en los protectores leales de sus ovejas. Fortaleció las cercas y mejoró las prácticas de pastoreo, moviendo a las ovejas a diferentes áreas para evitar el sobrepastoreo y la escasez de alimentos. Con el tiempo, Ricardo logró reducir significativamente el riesgo de ataques de lobos sin dañar a los animales. Su granja se convirtió en un ejemplo de coexistencia pacífica entre humanos y vida silvestre. La compasión y el respeto por la naturaleza habían transformado su vida y su comunidad, demostrando que era posible proteger tanto a los animales domésticos como a los salvajes. Ricardo se convirtió en un defensor de la vida silvestre, compartiendo su experiencia y animando a otros granjeros a adoptar prácticas sostenibles. La historia del granjero que intentó disparar a un lobo se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la importancia de la compasión y el entendimiento mutuo.